Bienvenidos chicos otra vez, tiempo que no nos veíamos. Este video va a ser de variables de estado, así que en el curso de control automático el día de hoy vamos a explicar qué son las variables de estado y para qué sirven. Bueno, las variables de estado son, podríamos resumirlo como una forma dinámica, para representar sistemas dinámicos, los cuales nosotros vamos a tener una entrada, eh, un estado, le vamos a llamar, y este estado, al aplicarle la entrada, vamos a tener una salida. Lo interesante de las variables de estado es que no necesariamente puede ser una entrada, sino que puede ser dos entradas, un segundo estado y una segunda salida, y así hasta tener n entradas, n estados y n salidas. No necesariamente tiene que ser una entrada y una salida, puede ser una entrada, múltiples salidas, múltiples entradas, múltiples salidas. Es decir, las variables de estado, a diferencia de la función de transferencias, nos permite graficar muchas cosas sin necesidad de estar viendo cada función de transferencia, sino que lo podemos llevar dentro de un sistema de ecuaciones, ¿ya? Este sistema de ecuaciones, de hecho lo voy a escribir de forma inmediata, se escribe de esta manera. Vamos a tener las derivadas de los estados, es decir, va a ser igual a una matriz A, que vamos a llamarla matriz de variables de entrada, por los estados, más una matriz B de entrada por la señal de excitación de entrada. Tenemos la salida, tenemos una matriz C de salida por los estados, más una matriz D de transmisión por la entrada. Esta es una ecuación matricial, es decir, las variaciones de estado son matrices, es decir, o más que matrices, vectores. Lo mismo las salidas, lo mismo los estados, ¿ya? Entonces vamos más o menos a entender la lógica de cómo se construye y ver cómo funciona. Para eso tenemos que recordar algunas propiedades de álgebra lineal. Como podemos ver, trabajan en el plano del tiempo, que es otra cosa. No es necesario en este minuto aplicar la transformada de Laplace. Por lo tanto, supongamos que tenemos un ejercicio mecánico simple. Tenemos un muelle. Tenemos obviamente un piso o algo así. Tenemos un resorte de constante elasticidad K, un amortiguador con una constante viscosidad B, una masa M, un carrito de masa M, y se está aplicando una fuerza en ese sentido respecto al tiempo, y está recorriendo una distancia R. Bueno, entonces debemos recordar un poco cómo modelábamos esto. Bueno, debemos recordar que por las leyes de Newton tenemos que tener primero que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza que se está ejerciendo a la salida, la fuerza F de T, tiene que ser igual a 0, por lo tanto, menos, porque esta fuerza está yendo hacia acá, entonces para que sea 0, la fuerza del resorte debe ir hacia acá, la fuerza del amortiguador también, y la fuerza de la masa también, es decir, van en sentido contrario. Eso, es decir, la suma de estas tres fuerzas debe ser igual a la fuerza de esto. Por lo tanto, vamos a ser igual a la suma de la fuerza del resorte más la sumado a la fuerza del amortiguador más la fuerza de la masa. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, la fuerza lo voy a escribir con F mayúscula mejor para que no se crean que es función, sino que es fuerza. La fuerza en un resorte, por la ley de Hooke, dice que es la constante de elasticidad por la distancia que recorre. La distancia que recorre es una función en el plano del tiempo.
eh, ¿cuál es la fuerza del amortiguador? Va a ser la constante de viscosidad por la velocidad a la cual trabaja. Va a ser la velocidad respecto a la distancia r de t. Por eso le puse sub r ahí, el índice de r, más la fuerza de la masa, que va a ser la masa por la aceleración. La aceleración también que es la distancia que recorre en r. Bueno, la velocidad no es más que la derivada de la distancia, en este caso va a ser de r de t. Y la aceleración es la segunda derivada de la distancia, por lo tanto va a ser t cuadrado de r de t cuadrado. Por lo tanto, si escribimos lo anterior, va a ser fuerza igual a k por r de t más b r de t más, perdón, esto ya dijimos que era la derivada de r de t, cm d cuadrado r t de t cuadrado. Perfecto. Ya tenemos nuestro modelo. Podemos construir ahora nuestra matriz o nuestro sistema de ecuaciones matriciales de estado. Bueno, consideremos lo siguiente. Tengo una fuerza que hacer una entrada, entonces voy a hacer el cambio de variable, es decir, voy a decir que f de t va a ser mi entrada u de t. ¿Ya? Eso como primera medida. Luego tengo que definir cuáles son los estados. ¿Cuál es mi primer estado? Mi primer estado es la distancia. Por lo tanto, yo puedo decir que la distancia r de t va a ser igual a x1 de t. ¿Mm? Por lo tanto, yo puedo decir que la derivada o r', para no estar escribiendo drt, va a ser x.1 de t. Eso, cualquiera de las dos, r' como x punto, son notaciones para derivada. Para los casos de estado nosotros ocupamos la forma newtoniana de derivada, es decir, x punto. Entonces tenemos que distancia va a ser x1 de t, por lo tanto x.1 va a ser r de t. Entonces tenemos primer estado, entonces tenemos un estado que va a ser la derivada de la distancia x1 de t, va a ser un segundo estado, x2. ¿Ya? Recuerden que este estado x.1, ¿qué representa? Si es la derivada de la distancia respecto al tiempo, obviamente, porque estamos trabajando en el plano del tiempo, va a representar la velocidad. Entonces x1 va a ser distancia, x2 va a ser velocidad. Entonces x.2, ¿qué va a ser? Va a ser aceleración, es decir, entonces tenemos los dos estados. Siempre los estados tienen que cuadrar, es decir, no puede haber otro estado, es decir, 2 por 2 en este caso. Entonces vamos ahora a reescribir nuestra función respecto a los estados por nuestro cambio de variable. Entonces vamos a tener u de t igual, porque esa va a ser mi entrada. Entonces reemplazamos u de t, k por r1, k por x1 más bx2 de t más, nos queda mx.2 de t. Entonces, antes de despejar, o sea, aquí es un despeje, antes de hacer el sistema de ecuaciones matriciales, siempre cuando ya terminamos, porque no tenemos más ecuaciones, en este caso solamente una pura ecuación, modela el sistema, debemos despejar siempre para el estado diferencial que queda, que va a ser x.2, una derivada de primer orden. Que eso es lo interesante del sistema de estados, que nosotros trabajamos con derivadas de primer orden, aunque originalmente esta es una derivada de segundo orden, la aceleración. Si es una derivada de primer orden, va a ser la derivada de la velocidad. Derivar velocidad me da aceleración. Eso es lo que trabaja la variable del estado. Además, trabaja independiente del orden. El sistema va a trabajar siempre como si fuera de primer orden. Entonces,
Recapitulemos, x1 representaba la distancia, d igual c por c, x2 representa la velocidad y x.2 representa la aceleración. Despejemos para la aceleración que me queda. Entonces vamos a pasar todo restando. Entonces va a quedar u dt menos kx.1 dt menos bx2 dt igual m por x.2 dt. Y finalmente x2.dt va a ser igual todo lo que teníamos que de aquí delante, todo simplemente dividido por 1. O sea, perdón, por m, no por 1, que es la masa. Ahora podemos hacer las ecuaciones de estado. Ya que hemos hecho todos los pasos, entonces tenemos la primera matriz, que era la matriz que dice estados. ¿Cuántos estados tengo? O variaciones de estados representando aquí. Entonces, el vector de derivadas va a ser, tengo estado x.1 y x.2, no tengo más puntos. Por lo tanto, parto con el vector de variaciones respecto al tiempo, x.1, x2. Igual, entonces cumplimos con el primer vector. Vamos a ver la matriz A, que esto va a ser la matriz A. La matriz A, siempre las matrices son, en este caso, cuadradas. Las matrices A. Entonces esto va a ser la matriz A, la matriz de estado. Aquí tendremos los dos estados que nosotros trabajamos. Entonces x1 punto, x2 punto. O sea, perdón, x1 y x2. Entonces, en esta columna va a estar todo lo que sea x1, en esta columna va a ser todo x2. Entonces, x.1, ¿dónde se encuentra? X.1 está en la igualdad que es x2, por lo tanto, y no hay ningún x.1 en ninguna otra ecuación, por lo tanto va a ser, para x1 no existe, porque 0 por x1, 0x1, pero 1, aquí va a haber 1, recuerden cómo se multiplica, 0 por x1 más 1 por s, va a ser x.2, y aquí me da la igualdad, aquí está x.1, y eso es igual a x.1. En x.2 tengo que x1 va a ser menos k partido m. Entonces esto es ser menos k partido m. Y en x2 menos b partido m. Más, tenemos un vector de entradas. Ante nuestra señal de excitación. Aquí estamos subiendo que la señal de excitación, por eso que está como u en un escalón. Vamos a suponer que un escalón. Donde la primera fila x1 y x2. ¿Dónde está la u? ¿Está en x.1? No, en x.1 no hay u. En x.2 sí hay. ¿Y cuánto vale? Va a valer 1, porque esto está multiplicando por 1, dividido m. Entonces en x.1 no hay nada. En x.2 va a haber 1 partido a m. Salidas. Para este caso es súper fácil saber cuál es la salida porque solamente hay una pura variable de trabajo. Me explico. La única variable que se está trabajando y se está derivando va a ser la velocidad, o sea, perdón, la distancia, RT. Por lo tanto, RT va a ser además mi salida I. ¿Ya? Porque no hay ninguna otra variable, simplemente va a haber una distancia, que la distancia si la derivas una vez es velocidad, si la derivas otra vez con respecto al tiempo es aceleración. Solo tenemos una variable de trabajo, o sea, esa salida. Entonces, x1 en el fondo RT va a ser nuestra salida. Por lo tanto, cuando se encuentra esa salida va a ser 1 y en x2 no hay nada. No hay matriz de transmisión. Simplemente esto es 0. Se deja tal cual así. Y ese es nuestro sistema de estados. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Este es un ejemplo un poquito más complejo. ¿Ya? Vamos a hacer un circuito. ¿Ya? Entonces vamos a borrar el lienzo y vamos a hacer un circuito RC.
pero un RC en cascada, porque aquí sí vamos a ver más estados, ¿ya? Entonces, vamos a tener una resistencia R1, un capacitor C1, vamos a tener una entrada de voltaje I, B y DT, voltaje de entrada respecto al tiempo. Tenemos otra resistencia R2, un capacitor C2 y tenemos nuestro voltaje de salida de ese punto. Entonces nos piden la función de transferencia o en realidad el sistema de análisis, la variable de estado de este sistema. Yo voy a hacer el análisis por nodos, entonces voy a asignar dos nodos. Vamos a tener el nodo A, que va a ser ahí. Voy a colocar una tierra de referencia. Y este va a ser el nodo BODT. Ya que si yo mido entre esos dos puntos voy a tener el mismo voltaje que en esos dos bornes, entonces el mismo nodo. Entonces, si hacemos un análisis de corrientes, primero yo voy a tener una corriente I1 que entra por este nodo, se divide en dos, va a ser una I2 y I3. Por lo tanto, yo puedo decir, por el esquema anterior, que I1 va a ser igual a I2 más I3. Para análisis de nodos, ¿ya? ¿Cuánto vale I1? Va a ser el voltaje menos el voltaje del nodo dividido por la resistencia. O sea, aplico ley de Ohm. Entonces, BI dt menos. ¿Qué es lo que tenemos menos? Entonces tenemos aquí BA, que es el voltaje del nodo. R1. Igual. ¿Cuánto vale I2? Va a ser la corriente que circula por el capacitor. I2 va a ser C2. O sea, perdón, por capacitivo es C1 por la derivada del voltaje A respecto al tiempo. ¿Ya? Esa es la fórmula para la corriente que circula en un capacitor. De temas. Más. ¿Cuál es la corriente que circula por acá? Por la resistencia va a ser el voltaje A menos el voltaje BO, el voltaje de salida, sobre R2. Pero podemos fijarnos que la corriente que circula por la resistencia va a ser la misma que pasa por el capacitor. Por lo tanto, I3, o mejor dicho, un momento, chicos, disculpen. BA menos BO dt R2 igual C2 DOP dt. Entonces, con eso tenemos la igualdad, ya que esa es la misma corriente que circula. Ya, revisen ahí, miren ahí, entienden la idea. Entonces, ya tenemos la igualdad, entonces podemos despejar. Porque esta voltaje A me está molestando, de hecho. Entonces voy a descomponer un poco y voy a dejar todas las A para un lado. Entonces, de esta ecuación 1, la voy a llevar acá a este lado. Entonces, va a ser BI partido R1 igual, porque este BA partido R1 lo voy a pasar al otro lado sumando. Va a ser C1 de BA dt más, voy a separar acá BA partido R2 más, perdón, menos BO partido R2 y este va a pasar acá BA partido R1. Entonces voy a multiplicar todo esto por R1 por R2, que es el mínimo común múltiplo de estos a ambos lados. O sea, acá me va a quedar R2BI igual
R1, R2 dBA dt más R1 BA menos R1 BO más R2 BA. De esta ecuación, te la voy a llamar I1 asterisco, le vamos a poner 2 asterisco, porque este va a ser 2. Podemos despejar cuánto vale la BA. Entonces BA va a ser partido R2, va a ser C2 dBO dt más BO partido R2. Y si multiplicamos todo esto por R2, me queda que BA, el voltaje en el nodo, va a ser R2 C2 dBO dt más BO. Con esta ecuación de BA puedo reemplazar aquí. ¿Ya? Echen una mirada ahí, revisen ahí si es que no me estoy saltando ningún paso, para que después puedan dejar sus consultas. ¿Ya? Entonces, si es que no ha habido ninguna duda respecto a lo que se está mostrando ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A reemplazar vamos a tener aquí R2 por B1, o sea, por BI, igual R1, R2, derivada, pero ahora la derivada cambia, es la derivada de todo esto, R2, C2, dBO, dt, más BO, todo eso derivado, más R1 por BA, R1 por R2, C2, dBO, dt, más BO. Vamos a correr para acá la pantalla. Menos R1, BO, más R2 por BA, que BA es R2, C2, dBO, dt, más BO. Queda más o menos largo. Voy para que se vea. Entonces, cuando yo tengo una derivada dentro de otra, simplemente una derivada de segundo orden, derivo nomás. Se deriva tal cual como se siempre, es decir, voy a multiplicar las constantes, es decir, R1 por R2 por R2 por C2, es decir, que es lo que tengo acá, R2 BI, va a ser R1 por R2 por R2 C2, va a ser R1 R2 cuadrado C2 dBO. Entonces, derivada por derivada, derivar una derivada de segundo orden, R1 por R2 más BO, y derivada, se deriva de eso, va a ser R1 R2 derivada. Perfecto. R1 por R2 C2, entonces aquí vamos a tener simplemente R1 R2 C2 dBO dt más R1 BO, acá menos R1 BO, que es el que está aquí, y esto se elimina al tiro, no pierdo tiempo, más R2 cuadrado, que multiplico ahí, C2 dBO dt más R2 BO. Y ya tengo mi modelo y empiezo a factorizar. Voy a factorizar para ir dándole un orden. R2DI, que tenemos aquí R1, R2 cuadrado, C2 D cuadrado, BO D cuadrado, más. Y aquí tengo derivada de primer orden, derivada de primer orden, derivada de primer orden. Entonces tengo tres derivadas de primer orden y las puedo todas reducir
dentro de una sola expresión. Entonces, R1, R2 más, esto va a ser un factor, R1, R2, C2, acá más R2 cuadrado C2, factor de dBO de T, más R2 BO. Perfecto. Y ya tenemos nuestro modelo. Podemos asignar recién nuestro estado. El sistema de segundo orden, podemos aplicar nuestro estado. Entonces nuestra entrada va a ser UDT, va a ser BI. Nuestro primer estado va a ser BO, obviamente. Entonces BO va a ser nuestro primer estado. Por lo tanto, BO' o la primera derivada va a ser igual a X1 punto. Y X1 punto va a ser X2. Y X2 punto va a ser mi segunda derivada. Va a ser la segunda derivada de BO. Vamos a borrar ahí para que se note bien. X2 punto va a ser igual a la segunda derivada. Y obviamente tenemos una sola variable de trabajo que BO además va a ser nuestra salida. Es lo único que está saliendo. Estamos trabajando solamente con BO. ¿Ya? Por lo tanto, reescribamos todo. Entonces vamos a tener R2 por UDT igual R1, R2 cuadrado C2 y eso es X2 punto dt más R1 más, perdón, R2 más R1 por R2 C2 más R2 cuadrado C2 X2 dt, que eso vale la de primera derivada del voltaje de salida, más R2 X1. Al igual que en el caso anterior, debemos despejar para nuestra derivada, que queda ahí solita. Entonces voy a hacer el despeje inmediato. Me va a quedar como R2 UDT menos, va a pasar todo eso restando, menos R1 R2 más R1 R2 C2 más R2 cuadrado C2 C2 C2X2, que eso es X2 de T menos R2 X1 de T. ¿Y qué era lo que acompañaba X2 puntos? Nos acompañaba R1 R2 cuadrado C2. Armemos la matriz de estado. Tenemos dos estados, dos variaciones de estado, perdón, no dos estados. Tenemos dos variaciones de estado respecto al tiempo, X1 punto y X2 punto. Tenemos nuestra matriz de estados y tenemos nuestro vector de estados, son dos estados, X1 y X2. ¿Cuánto vale X1 punto? Bueno, X1 punto se encuentra en X2, lo mismo que en el caso anterior, 0 y 1. ¿Cuánto vale? Esto lo vamos a tener que hacer mucho más grande, de hecho. Entonces vamos a escribir aquí 0. Vamos a escribir de ahí por 1. Escribamos los estados de X2 mejor. X2 vale menos R2 en X1, que va a ser esta columna, va a ser menos R2 sobre R1, R2 cuadrado, C2. Va a ser el primer el estado de X2 punto. Y el estado de X2, que es todo eso, que es bastante grande, menos R1, R2, más R1, R2, C2, más R2 cuadrado, C2.
Se vea un poquito más ordenada la fracción R1, R2 cuadrado C2. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos aquí 0 y 1, que eran las otras, y eso es por el vector de estados x1 y x2. Vamos a la matriz o vector de entradas. El vector de entradas B van a ser 2. U. No existe la matriz U en el de x1, por lo tanto es 0. Pero sí existe para x2 puntos. Va a ser R2 dividido todo eso, no va a ser R2. Y de hecho, si usted divide eso, R2 sobre eso, puede simplificar. De hecho, va a quedar 1 partido R1, R2, C2. O sea, va a ser 1, R1, R2, C2. UDT. Salidas. O salida en este caso, que no hay más salidas que una. Y la salida va a ser un vector fila, el vector de estados. Y solo tenemos una salida que es BO, que corresponde a X1, por lo tanto es ahí. Y ese es nuestro vector, esa es nuestra matriz de estado del circuito RC. En el siguiente video vamos a aplicar esto en MATLAB, le vamos a dar valorización. Vamos a explicar más o menos cuáles son las diferencias con la función de transferencia y qué es lo que buscamos al momento de simular y qué es lo que pasa matemáticamente. Y vamos también a hacer la otra parte, que es cómo llevar una función de transferencia, perdón, un sistema de estado a una función de transferencia, es decir, a través de la matriz que se obtuvo, cómo llevarla a una función de transferencia. Y el tercer punto que vamos a ver en el siguiente video es cómo convertir también de una función de transferencia a un sistema de estado, que también se puede hacer. Así que eso, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda la pueden dejar como comentario dentro del video. Hasta luego.